Con ustedes, el profesor Federico Bertuzzi, con la clase Misionología. ¿La iglesia es misionera o deja de serlo? La iglesia fue constituida por el Señor con una orden muy expresa que era la de evangelizar al mundo entero y hacerlo esto a todas las naciones. La iglesia apostólica vivió momentos de expansión y como hacíamos referencia en lo acontecido en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y comienzan a hablar en diferentes lenguas, el Evangelio a partir de allí comienza a divulgarse por diferentes latitudes. En Hechos de los Apóstoles se nos narra la historia de esa expansión del Evangelio. Los 7 primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles hablan acerca de la iglesia en Jerusalén. Capítulo 8 y 9, cómo el Evangelio se expande también al resto de Judea y de Samaria. Y a partir del capítulo 10 se comienza a hablar acerca de la evangelización de los gentiles. Es llamativo que un hombre como Pedro, de la talla espiritual de este gran hombre, el capítulo 10 habla acerca de la vivencia que él tiene para poder encontrarse con Cornelio. Él tuvo que tener la visión de ese lienzo que desciende del cielo y ver que ese lienzo estaba lleno de animales inmundos y escuchar una voz que por 3 veces le dice: Pedro, mata y come. Resistiéndose él a comer esos animales inmundos como buen judío que era hasta ese momento, el Espíritu Santo finalmente articula las circunstancias para que se dé cita en la casa de Cornelio y les predique el Evangelio. Pedro fue, predicó el Evangelio y en aquella reunión, la primera reunión a donde gentiles abrazan la nueva fe, Pedro entiende que el Espíritu Santo es derramado sobre ellos como lo fue también en el día de Pentecostés entre los judíos. Pero cuando él vuelve a Jerusalén, capítulo 11, 2 dice que disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido? Sus propios colegas de ministerio, de la línea más conservadora de los judaizantes, le reconvinieron a él por causa de que él había entrado a casa de incircuncisos y había tenido comunión con ellos. Y dice que el apóstol les contó cómo había visto en su casa el ángel, el centurión, y cómo mandó a buscarlo a él, y cómo cuando él fue, predicó, y cómo descendió el Espíritu Santo, y cómo esa gente se convirtió, y esa conversión fue tan auténtica como la de los propios judíos. Entonces, versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es increíble leer estas palabras. Habían pasado como 15 años y ahora ellos estaban sorprendidos que también los gentiles se convertían y recibían la palabra como ellos. Siendo que el Señor les había dicho: id a todas las naciones, haced discípulos, bautizadlos, enseñadles a que obedezcan mis mandamientos, le había dado claramente las instrucciones de la evangelización mundial. Recién ahora, por primera vez, se percatan que había gentiles que también podían convertirse. ¿Qué había pasado con esos cristianos de Jerusalén? ¿Qué había pasado con el propio Pedro, que nunca todavía había predicado a los gentiles? ¿Por qué tuvo que bajar ese lienzo y por 3 veces decirle: Pedro, mata y come? Es que lo que pasaba, que los prejuicios, el orgullo de una raza, habían hecho seguramente una marca muy fuerte en la vida de estos primitivos cristianos. No dudamos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usaba poderosísimamente. La Escritura dice que pasaba la sombra de él y los enfermos sanaban. O sea, no ponemos en tela de juicio en absoluto que era un hombre de Dios y usado poderosamente por el Señor. Sin embargo, el capítulo 10 y el capítulo 11 nos muestran de la problemática que había en un Pedro y en una fuerza dirigente que había en la iglesia que todavía no había entendido esto de la evangelización de los gentiles, de los que no eran de su propia raza, de los que no pertenecían a su pueblo.
Hasta ese entonces la iglesia era una iglesia monolítica constituida solamente por hebreos que se habían convertido al Evangelio, pertenecientes, es decir, a una misma raza. Pero a partir del capítulo 10 se abre el Evangelio y comienza ahora la problemática de tener que dilucidar qué hacemos con esta gente que no es de nuestro pueblo, que no habla nuestra lengua, que no pertenece a nuestra sangre. ¿La aceptamos o no la aceptamos? ¿Es genuina su conversión o no es genuina? Y el propio Pedro tuvo gran resistencia de ir a esa gente, y si no hubiera sido por el éxtasis que tuvo y la voz del Espíritu Santo que le impulsó a ir, seguramente él no hubiera ido voluntariamente. El versículo 14 es llamativo porque dice que en la guía del Espíritu Santo para producir el encuentro entre Pedro y Cornelio, había él recibido, Cornelio, el mensaje del ángel que le dijo que Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio era un centurión, capítulo 10, versículo 1, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso, no era judío, él era ahora monoteísta, que seguramente por la influencia de los judíos había abandonado el paganismo romano, hacía muchas limosnas, él ayudaba al pueblo israelita y oraba siempre a Dios. Sin embargo, él tuvo la aparición angelical y le dijo, necesitas que alguien venga y te hable para que seas salvo. Pedro, religioso como era, él no era salvo, estaba perdido. Y necesitó de un Pedro para que le predique el Evangelio, para que recién él llegue a ser salvo. En nuestros días hay personas que pueden ser muy bien intencionadas, que practican su religión de buena fe, pueden ser budistas, pueden ser musulmanes, pueden ser shintoístas, pueden ser hinduistas, pero no son salvos, ni lo serán hasta que no escuchen la predicación del Evangelio, se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Quitemos de nuestra mente la herejía universalista que dice que todas las personas finalmente un día tendrán oportunidad de escuchar la voz de Dios y Dios los juzgará de acuerdo a su conciencia, y todas aquellas personas bien intencionadas, Dios un día las tomará en cuenta para llevarlas a su cielo. No. La palabra de Dios es clara y dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y que solamente a través del nuevo nacimiento, por obra del Espíritu Santo, los hombres pueden alcanzar el reino de Dios. Pedro tuvo que ir y predicar a este gentil para que él se salvara y abrir así la puerta de la salvación a la gentilidad. Este problema no se solucionó fácilmente. El capítulo 15 en Hechos de los Apóstoles dice que hubo que tratar este tema más detenidamente, y por tal razón se convocó a una reunión que en algunas Biblias se pone como el Concilio de Jerusalén, pero que en realidad fue un tipo de congreso o consulta misionera. Porque lo que se trataba ahí es qué hacer con los pueblos paganos que abrazaban la fe. Cuando Pablo iba y predicaba el Evangelio, había muchos de esos paganos idólatras que se convertían. Tendrían que obedecer la ley, la Torá, tendrían que ser circuncidados, tendrían que ser judíos antes para ser verdaderamente aceptados en la iglesia. Y luego de mucha discusión, se llegó al acuerdo de que no era necesario que ellos se hicieran primero judíos para luego ser admitidos en el seno de la iglesia. La iglesia tuvo que pasar por un proceso de concientización hasta entender que su vocación era una vocación que iba más allá de la frontera de su propia raza judía. Y la iglesia toma entonces un cariz universal a raíz de la participación de este gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles por excelencia. Es llamativo que la iglesia de Jerusalén no llegó a ser una gran iglesia misionera, pero sí lo fue la iglesia de Antioquía. En el capítulo 11, versículo 19, dice que había algunos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había, verso 20, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es la primera vez que nos consta
que fuera de los apóstoles, se predica el Evangelio a los gentiles. Y dice que el Señor confirmó ese hecho, haciendo que la mano del Señor produjera muchos conversos. Se forma así la iglesia de Antioquía. Y en esa iglesia, si saltamos al al capítulo 13, nos damos cuenta que había allí en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y que ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos el apartamiento de estos dos varones, Bernabé y Saulo, para la obra misionera a la que Dios los llamaba. Ellos, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, dando inicio así al primer viaje misionero, al que luego le sigue el segundo viaje, el tercer viaje, etc. Esta iglesia, la de Antioquía, se constituyó en la iglesia misionera por excelencia. Fue la base misionera de la que salieron los apóstoles, el primer equipo apostólico misionero, a la que retornaron y al que luego volvieron a ser, desde la cual volvieron a ser enviados posteriormente. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén no llegó a ser una iglesia misionera? Y sí Antioquía. Probablemente, dicen algunos intérpretes, es que no pudieron desprenderse finalmente de su mentalidad. Su mentalidad, sus prejuicios, su educación pudo más que el mandato del Señor. Y Dios tuvo que valerse de una gente que venía de un contexto muy distinto, de gente de grupos heterogéneos que se congregaron allí en Antioquía. De ellos se valió el Señor para apartar a dos de los hombres más calificados para enviarlos a la causa de las misiones mundiales. De ahí en más el Evangelio se esparce por todo el mundo y Hechos de los Apóstoles termina de una manera abrupta, como sin un final, dando a entender que allí, aún estando preso en Roma, el apóstol predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Un ciudadano romano, pero de origen judío, en la mera capital del imperio, predicando el reino de Dios. Aún estando preso, la palabra nunca pudo ser encadenada. Hechos de los Apóstoles continúa hasta el día de hoy. Nosotros somos participantes de esta empresa que comenzó hace 2000 años y que debe terminar un día. No faltará mucho el día cuando esta tarea se cierre. Y nosotros estamos viviendo tiempos muy emocionantes en nuestro siglo, ya casi al borde, y empezando un nuevo siglo en el que nos daremos cuenta que estamos tal vez más cerca que nunca de terminar la tarea que el Señor nos entregó. Comenzando desde aquella zona del Medio Oriente, como estamos viendo, en esa zona del Medio Oriente, en esa primera fase, se reveló Dios a la humanidad desde el paraíso en el huerto del Edén, pasando luego por el nacimiento de la nación de Israel en Palestina, y a lo largo de los siglos, en ese denominado así ombligo del mundo, se gestó gran parte de la revelación de Dios a la humanidad, hasta prácticamente el siglo V. Posteriormente llega a ser Europa el continente cristiano por excelencia. A lo largo de más de un milenio, Europa llega a ser la Europa cristiana, de los católicos, luego de los avivamientos protestantes del siglo XVI, y de los primeros misioneros evangélicos que salen de los países del centro de Europa hacia los confines del mundo. Más adelante llegamos a una tercera fase de la expansión misionera, cuando de mediados del siglo pasado hasta el presente, Norteamérica se transforma en el gran país propulsor de la evangelización mundial. Miles y miles de misioneros bendijeron al mundo a través de la palabra que ellos entregaron, habiendo dejado su tierra e internándose en la tierra de misión de África, Asia, Oceanía o Latinoamérica. Pero hoy estamos viviendo una época emocionante, donde en esta cuarta etapa son las iglesias del así denominado tercer mundo, o el hemisferio sur, o los países de África,
algunos de Asia y de América Latina, que han tomado la delantera. Las iglesias en esta parte del mundo han crecido a un ritmo impresionante en los últimos 50 años. Si podemos hacer un contraste entre los países anglosajones y los países del tercer mundo, nos daremos cuenta cómo el Evangelio ha crecido de manera increíble a lo largo de estas décadas. En el año 1800 apenas el 1% de los evangélicos se encontraban en el hemisferio sur, mientras que el 99% habitaban en países anglosajones de Europa y de Norteamérica. A principios de siglo, el 10% estaban en los países del sur y el 90% en el norte. A mediados de este siglo, en 1950, un 34% de los evangélicos estaban en el sur y el 66% en el norte. En 1975 ya la cifra se había igualado. Había igual cantidad de evangélicos en el hemisferio norte, es decir, entre los países anglosajones, e igual cantidad de ellos en los países del tercer mundo. Pero ahora, en la década del 90, ya 3/4 partes de todos los evangélicos del mundo no se encuentran en los países anglosajones, sino en los países del tercer mundo. Esto ha sido una fuerza arrolladora. Las iglesias hijas hoy han superado a la iglesia madre. Las iglesias en nuestras tierras, de países de África, de Asia y de América Latina, que nacieron como fruto de la corriente misionera de europeos y norteamericanos, que vinieron a nuestras tierras y nos predicaron el mensaje, hoy ese fruto ha sido aumentado con creces y nos muestra que realmente nos encontramos en un tiempo sin precedentes en cuanto a crecimiento numérico. Y no solamente ha crecido la cantidad de evangélicos, de profesantes de la fe del Evangelio, sino que también ha crecido en forma cuantiosa la cantidad de misioneros que están saliendo de nuestras propias tierras del tercer mundo. Podemos ver cómo en los últimos años ha crecido la cantidad de misioneros del sur en comparación con los del norte y la proyección que vemos al cambio de siglo, a donde prácticamente la cantidad de misioneros del sur superará con creces a la de misioneros del norte. Todo esto nos pone en una situación de gran privilegio y de gran responsabilidad. Si hacemos una comparación de los evangélicos que hay en países de Medio Oriente o de Eurasia y lo comparamos con Latinoamérica, nos damos cuenta que la cantidad de evangélicos en nuestro continente es inmensamente superior a la que hay en aquellos otros continentes. Dios nos ha dado un tiempo de cosecha sin precedentes. Y la palabra nos enseña que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Cómo podemos participar de las misiones? ¿Cómo podemos hacer que cada iglesia se transforme en una iglesia misionera? ¿Es posible esto? ¿Será que el envío de misioneros es cosa de unos pocos? ¿Será que solamente las iglesias misioneras serán las iglesias poderosas porque tienen economías fuertes o tienen grandes cantidades de miembros? No es así. El inicio de la expansión misionera surgió de unos varones galileos, un pequeño puñado de ellos, que se encontraron con su maestro y fueron desafiados. De ahí en más, la iglesia siguió ese mismo camino, de que a través de los humildes, de los que confían en el Señor y los que se dejan usar por su espíritu, el Evangelio se expande. Cualquier iglesia, por pequeña que sea, por nueva que sea, puede participar en la obra misionera. Cualquier iglesia debería tener un simple programa misionero. Un programa que cualquier iglesia puede implementarlo sin grandes inversiones y sin contar con grandes oradores o programas costosos. Pero para esto debemos admitir y reconocer que el pastor es la clave. O el pastor es para las misiones la clave, o si no llega a ser el clavo. Y más de un pastor y líder a veces ha sido un freno para la obra misionera, porque no la ha favorecido, no la ha desarrollado e incluso ha sido un estorbo, porque cuando jóvenes y señoritas o matrimonios están dispuestos a servir al Señor, no ha sabido guiarle y ofrecerles campos de acción. Toda iglesia puede participar en las misiones y no necesariamente tiene que estar siguiendo modelos
o siguiendo ejemplos de otros. Creemos como evangélicos que entre Cristo, que está como cabeza, y la iglesia no hay más nada. Cristo es el Señor de la iglesia. Cada iglesia entonces le debe obediencia a su Señor. Es probable que pueda haber instituciones y organizaciones que ayuden a desarrollar las misiones y puedan ser canales que de alguna forma colaboren para que se implementen las misiones. Pero seamos conscientes de que es la iglesia finalmente la única y principal responsable de la evangelización mundial. Es la iglesia local a donde Dios tiene los recursos humanos y económicos para llevar adelante la empresa. No son las agencias misioneras, no son las organizaciones, es la iglesia local. Ahora, es verdad que las iglesias locales pueden unirse asociándose con otras iglesias y podemos trabajar unidos a agencias misioneras y otras organizaciones, pero ninguna de ellas puede quitar el privilegio y el lugar de honor que Dios le ha dado a la iglesia local para llevar adelante su empresa. ¿Cómo puede un pastor, cómo puede una iglesia comenzar un sencillo programa misionero para que en su congregación local esto de las misiones tome cuerpo y Dios levante los recursos humanos y financieros para hacerse presente en los 4 puntos cardinales? Hacer misiones, es verdad, es tarea de todos y todos en cierto sentido somos misioneros. Pero en el sentido más preciso de la palabra, misioneros son aquellos que llevan la palabra enviados por una iglesia para establecer otra iglesia en un lugar, en una situación donde no exista iglesia. Porque a veces nosotros hablamos de evangelismo y confundimos con misiones. Y a veces estos dos se han confundido intensamente al punto de decir que todos hacemos evangelismo y todos hacemos misiones. Y es cierto hasta cierto punto, pero en tren de clarificar los conceptos, es bueno decir que evangelizamos en una tierra, en un contexto donde el Evangelio ya se conoce y donde está la Biblia y donde hay iglesias establecidas. Pero hacemos misiones particularmente en aquellos lugares, entre aquellos pueblos donde todavía el Evangelio no ha penetrado. Para participar de esto, una iglesia puede organizar una conferencia misionera. Es increíble ver los resultados que una conferencia misionera de 3 o 4 días, escogidos en una fecha apropiada en el año, es decir, tal vez de un viernes a un domingo, 3 o 4 reuniones nocturnas, a donde se enseñe la palabra de Dios, tocante a las misiones, el deber que el Señor nos da de predicar el Evangelio a todas las naciones, puede producir en las conciencias de los creyentes. Usted como pastor y líder tiene lo que usted predica. Usted quiere santidad, predique santidad. Usted quiere diezmos, predique los diezmos. Usted quiere misiones, predique misiones. Dios honra su palabra y debe ser enseñada las misiones porque es un deber sagrado que Dios ha encomendado a su iglesia. Un pastor que no predica sobre misiones le está faltando a todo el consejo de la palabra de Dios. Es necesario hablar, pues, del mandato que Cristo dio, la gran comisión, y en qué términos es aplicable a nuestras vidas. Entonces, en la conferencia misionera se habla de este tema, abordan tópicos bíblicos, se lo puede enriquecer con informes, videos, películas, testimonio de algún misionero, la carta que se lee de alguno de ellos, etc. De manera de ampliar la visión. Junto a la palabra de Dios, el panorama actual, los desafíos contemporáneos, eso deja una huella indeleble en la conciencia de los cristianos. En segundo lugar, es necesario establecer metas. La iglesia puede establecer metas de decir, tenemos tantos anexos o filiales y queremos abrir en un espacio de tiempo X tantos nuevos anexos o grupos caseros. Queremos abrir una misión a 50 kilómetros o a 500 millas. Queremos enviar un misionero al África o al Asia. Tenemos un presupuesto de X cantidad de dinero y queremos aumentarlo en un 20%, un 30%, un 50%. Es decir, establecer metas cuantitativas en cuanto a nuevos campos, nuevos obreros, presupuestos. Eso estimula en fe a los creyentes. Probablemente el pastor o los ancianos o la junta directiva de la iglesia con los tesoreros podrá elaborar algunos de estos tipos de metas para presentarlo a la iglesia durante esos días. Y en tercer lugar, es importante también que eso se plasme de alguna forma a través de las promesas de fe
para las misiones. Estas son tarjetas de fe que se hacen en una cartulina que indica que la persona puede allí anotarse con una cantidad de dinero que promete ofrendar para el Señor. Recordemos que es una promesa. En ese momento que se presenta la promesa no se levanta el dinero. Simplemente se hace un voto de entrega al Señor, de confiar que Él en fe nos va a dar esa cifra de dinero. Cifra de dinero que uno va a dar además de los diezmos y ofrendas habituales. Porque no es cuestión de desvestir un santo para vestir otro santo. Las ofrendas y diezmos habituales no se tocan. Esto es un plus, algo adicional que en fe se da y con espíritu sacrificial para la causa más noble que existe, la de las misiones. Entonces, eso se recoge el último día de la conferencia misionera y ese dinero después, más adelante, al mes siguiente, se puede recoger en sobres que se reparten a los creyentes. Hemos visto decenas de iglesias que han implementado este plan sencillo, pero que ha tenido una buena base bíblica de enseñanza, de motivación, y hemos visto cómo cuantiosos recursos económicos aparecen de la noche a la mañana y cómo también Dios comienza a levantar vocaciones, jóvenes, señoritas, niños, matrimonios que se predisponen para hacer la obra del Señor. América Latina es un continente muy rico. Tal vez en la fase económica y política tenemos muchas cosas que superar, pero la iglesia es una iglesia viva y dinámica. Una iglesia que está llamada a participar en la evangelización de los últimos pueblos donde el evangelio aún no ha penetrado. Pueblos que están en las Américas, grupos indígenas en el Amazonas tal vez, o en otras localidades de nuestra América Latina, pero también pueblos que están más allá del Atlántico y del Pacífico. Pueblos que se encuentran sumidos en la oscuridad, bajo el Islam, bajo el budismo, bajo el hinduismo, bajo el ateísmo, en tierras a donde el evangelio tal vez nunca se predicó o donde tal vez, habiendo sido predicado siglos atrás, hoy se ha desvanecido. Que Dios nos ayude a poder ser una iglesia que es misionera, pero con alcance mundial. Que dejemos las cosas que miran solamente a lo cercano y que podamos proyectarnos también a lo lejano. Jesús dijo en Juan 4:35, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En la medida que levantemos la mirada, ésta se proyectará lejos. Mientras mantenemos la mirada cercana, baja, veremos lo inmediato. Pero cuando veamos lo que está más lejos, nos daremos cuenta que ya los campos están blancos y que hay muchas más oportunidades de servir de lo que imaginábamos. Que Dios nos ayude, pues, a que con buena base bíblica, con un corazón inflamado por el Espíritu Santo, cada uno podamos participar, ya sea yendo o ayudando a los que salen, para que el Evangelio se predique a toda la criatura de la manera más urgente y podamos hacer que aquel día glorioso, cuando Cristo vuelva, se avecine.